Haz este delicioso pastel para una fecha especial. No creerás lo fácil que es. Te enseño a hacer el relleno de cerezas, el bizcocho súper tierno y esponjoso y un frosting cremoso sabor cereza. Iniciamos con la receta del bizcocho para nuestro pastel de cereza. Voy a empezar a pasar la harina por un colador. Esta es harina de trigo común, la de todo uso. Esto lo hacemos para que le entre más aire y también para que se separen así las partículas de la harina, que no se nos hagan grumos y que esponje un poquito más. En este momento, otro de los ingredientes secos que vamos a agregar es el polvo para hornear. Esta es la cucharadita del juego de repostería del básico y estas siempre van al ras. Mezclas estos ingredientes un poco para que se combinen mejor y ahora vamos a ir cascando los huevos. Estos son huevos medianos y es importante tenerlos a temperatura ambiente y lo hacemos de esta forma para evitar que algún huevo esté en mal estado o que se te vaya un pedacito de cascarón en la mezcla. Vamos a empezar a batir a velocidad mínima y enseguida empezamos a batir a velocidad media. Cuando veamos que espumen los huevos, agregamos el azúcar y seguimos batiendo. Y justo cuando los huevos ya se ven así, ahora sí agregas la esencia de vainilla y poco a poco vamos añadiendo el aceite. Y ya que la mezcla luce así homogénea, en este momento vamos a bajar la velocidad de la batidora al mínimo para ir integrando los ingredientes secos alternándolos con la leche. Y ya que pusiste la harina, es bien importante que no estés batiendo demasiado porque si no te puede quedar un bizcocho reseco o apelmazado. Y ya que lo tienes así, cuando veas que ya se integró todo, simplemente raspas las paredes del tazón para que verifiques que todo se está integrando bien. Y a mi mezcla de bizcocho yo le voy a poner unos trocitos de cereza natural. Es de esta, yo ya la tengo aquí, es de estas naturales. La tengo cortada en trocitos y simplemente le fui haciendo así. Primero la cortas por la mitad y después la cortas así. Yo la corté en 4 pedacitos porque está grande. Estas son las que ya tenía cortadas y ya nada más le pongo un poquito de harina y mezclas. Y ahora voy a distribuir la mezcla en dos moldes que tienen que estar ya engrasados. En esta ocasión voy a usar estos moldes, son un poco más pequeñitos y más altos, pero puedes distribuirla en uno de 18 o de 20 centímetros. Agrego los trocitos de fruta, los voy distribuyendo que queden más o menos repartidos igual y después los mezclo con cuidado con un cuchillo. Y los vas a llevar a hornear a un horno que tiene que estar precalentado por lo menos 15 minutos antes. Hornea a 180 grados centígrados aproximadamente 45 minutos hasta que estén listos. Al salir del horno, deja enfriar unos minutos en el molde y después sobre una rejilla hasta que enfríen por completo. Mientras los bizcochos se enfrían, vamos a ir haciendo el relleno de cerezas delicioso. Aquí la parte de ponerle los trocitos de cereza al bizcocho es opcional, sin embargo, lo que no puedes dejar de hacer es este relleno de cerezas para que realmente sea así un cherry cake, un pastel de cerezas. Yo voy a usar cerezas naturales porque ahorita están de temporada y lo único que voy a hacer es cortarlas en trocitos. Les vamos a quitar el hueso, estas ya están limpias. Yo corté las cerezas en trozos así muy pequeñitos, te van a quedar justo así y ahora los tienes que pasar en otro recipiente que vas a llevar al fuego. Y aquí mismo vas a agregar azúcar.
Es azúcar regular de la de toda la vida y también agregas jugo de limón. Lo mezclas un poco y enseguida lo llevas al fuego bajito por unos 15 minutos. Tienes que mover la mezcla y vigilarla todo el tiempo porque se puede quemar. Agregas una cucharadita de fécula de maíz, la mezclas bien y lo retiras del fuego. Cuando lo retires del fuego te va a quedar este relleno delicioso y ahora tienes que dejarlo enfriar completamente. Mientras se enfría nuestro relleno, vamos a ir haciendo el frosting. Aquí tengo mantequilla y esta está así suavecita, está a temperatura ambiente. Y esta la voy a empezar a batir junto con el azúcar glass. El azúcar glass ya tiene que estar cernida y es importante empezar así batiendo de a poquita y a velocidad bajita. Cuando veas que ya se ve así incorporada, vas a ir agregando un poquito más. Terminas de agregar todo el azúcar y finalmente añades también esencia de vainilla. Tienes que batir el tiempo justo hasta que notes que ya se ve así todo bien incorporado y ahora sí vas a separar esta mezcla y vamos a empezar a batir el queso crema. Yo lo hago por separado para evitar que se me formen grumos. En este mismo tazón voy poniendo el queso crema, este sí está frío y solamente hay que batirlo hasta que se vea cremoso. Y este tampoco creas que tienes que batirlo demasiado, solamente así, mira, que ya se vea cremosito y ahora sí, poco a poco vamos a ir integrando la mantequilla que ya tenemos aquí abatida con el azúcar y lo seguimos mezclando. Y antes de terminar de incorporar la última parte de la mantequilla, te traes tu relleno este delicioso de cereza que tiene que estar ya muy frío y con este le vamos a dar sabor, pero también un color natural que va a quedar precioso. De esta mezcla yo le puse 1,5 cucharadas. Me encanta que quedó así un rosa súper bonito y lo mejor es que todo es natural, o sea, sin esencias ni colorantes artificiales. Y ahora sí, ya tengo el relleno listo, así que me voy a traer los bizcochos para empezar a rellenar el pastel. Bueno, antes de rellenarlos, primero los voy a nivelar y voy a cortar 2 capas de cada bizcocho. Aquí tengo ya las 4 capas de mi bizcocho y en esta ocasión te voy a enseñar a armarlo un poquito diferente. Lo vamos a armar usando un acetato para repostería y esto te ayuda para que se concentren mucho más los sabores. Pones el acetato alrededor del bizcocho y con un pedacito de cinta lo sujetas bien para que no te vaya a quedar en forma de cono, que te quede así bien redondito. Ahora voy a empezar a rellenar mi manga con el frosting. Ya tengo la manga lista y en esta ocasión voy a empezar aplicando primero este relleno para que el juguito que quede funcione también como un almíbar. Lo distribuyes bien y enseguida pones la capa de frosting. Pones la siguiente capa de bizcocho y vamos a repetir el procedimiento con el relleno. Puedes presionar un poquito. Y ahora sí pongo la última capa de bizcocho. Esto lo puedes hacer si quieres así un día antes para que se concentren muchísimo los sabores y ya te puedes ir imaginando cómo va a lucir cada una de las rebanadas con el relleno. Ahora sí ya te lo llevas a refrigerar.
Ya tengo todo para empezar a decorar el pastel y me encanta cómo se ve esto, así siento que se combinó muchísimo los sabores, se concentraron, esto es lo que yo estaba buscando y aquí está súper fácil, simplemente retiras el plástico de la parte de abajo y vas a colocarlo encima de la base. Yo lo dejé toda la noche, te recomiendo que lo dejes así para que se enfríe bien y con cuidado vas a ir retirando el acetato. Y mira, a mí me encanta este tipo de decoración, o sea, creo que se ve súper bonita, se ve muy casero, muy así al estilo rústico, pero te voy a mostrar una decoración muy sencilla también que puedes hacer en casa. Sin pegar mucho la espátula al bizcocho, voy a ir poniendo primero una capa delgadita y enseguida voy a cubrir nada más en las partes que sea necesario. Este es de ese tipo de decoraciones muy sencillas, muy caseras, en donde no necesitas tener ni boquillas ni mangas pasteleras, muy hacia el estilo de las pastelerías clásicas. Pero aquí lo importante a resaltar es el sabor. Este es de esos pasteles que tienes que hacer en estas temporadas, así en alguna fecha especial. Ya tengo algunas recetas así deliciosas también en el canal. Te voy a dejar un video aquí, también te los dejo así en la descripción para que veas. O sea, si tú tienes una fecha especial que quieres celebrar, tienes que hacer un pastel de estos sabores. Ya que terminé de aplicar esta capa, voy a pasarle muy poquito así, muy ligeramente, una espátula por los costados para recoger los excesos. Ya que termines de emparejarlo, ahora sí le puedes aplicar un poquito más del glaseado, de este frosting, para que quede tantito grueso, porque enseguida le vamos a raspar para que quede así un efecto súper bonito como de espiral. Mira, es bien fácil, simplemente colocas la espátula así un poquito inclinada. Al momento que vas girando el pastel se va a ir haciendo este surco y vas a ir subiendo la espátula muy poquito hacia arriba y ya se va formando solo. Cuando llegues a la parte de arriba, lo empiezas justo donde terminaste y vas a hacer lo mismo ahora hacia el centro. Y mira, es que más bonito no pudo haber quedado. A mí es que estas decoraciones me fascinan, todo mundo puede hacerlas. Ya sabes que si tú buscas así que quede un betún mucho más resistente, que vas a hacer alguna decoración con duyas o algo, en ese caso te recomiendo usar una crema de mantequilla. Yo generalmente uso la de que es a base de merengue suizo. Esas recetas también te las voy a dejar en la descripción del video. Puedes también usar una ganache, pero para mí así está perfecto, está delicioso. Y ahora sí le voy a poner la guinda de la torta, le voy a poner la cereza al pastel. Me encanta este tipo de pasteles así altos, creo que parece además el típico pastel este que sale en las caricaturas. Y lo mejor de todo es la rebanada que te voy a mostrar. Ah, pero primero, también si quieres, por ejemplo, para una celebración, le puedes poner también así como una velita de cumpleaños. Y este tipo de detalles son los que a veces el cliente aprecia mucho cuando se los regalas. Pegas la velita así directo en el domo. Estos detalles de verdad a los clientes les gustan mucho, o bueno, a quien se lo vayas a regalar. Y este tipo de domos altos son perfectos también para estos pasteles. O sea, hay de diferentes tamaños. Te voy a dejar la información. Estos son de desechables por Balloon. Aquí te dejo sus datos y también te los dejo en la descripción del video. De verdad, revisa su cuenta porque tienen un montón de tamaños. O sea, este solamente es el que yo voy a usar para aquí, pero tienen así como de doble altura, tienen desechables pequeñitos, tienen bisagras. Entonces ahí te dejo la información. Ahora sí, ya voy a partir el pastel para que veas cómo luce por dentro. Y mira cómo se ven las capas, se ve el relleno cremosito, se ve el relleno de cerezas, el bizcocho está súper suavecito, de verdad. Te recomiendo muchísimo que pruebes esta receta. De verdad está buenísimo. Y aprovecha ahorita que es temporada de cereza. Siempre que hay temporada de una fruta, aprovechalo mucho. A mí me encantó la combinación de sabores. O sea, es que los rellenos con el bizcocho queda perfecto. Este podría ser así para alguna ocasión especial. Podría ser definitivamente mi pastel de cumpleaños. Nunca me he hecho un pastel de cumpleaños. O sea, no sé si a ti te ha pasado que haces postres, haces pasteles y nunca te has hecho ningún pastel de cumpleaños. Escríbeme en los comentarios. La verdad es que también a mí me gustaría, así como está ideal para llevártelo a un picnic, así lo pones en tu domo, así perfecto. Y como está tan suavecito, es de esos que puedes incluso así como partir con la copa, ya sabes. Entonces, no sé, cuéntame si te gustó y si lo haces, envíame tu foto, porque recuerda que me encanta compartir por aquí las fotos. Aquí les voy poniendo algunas que me han enviado recientemente y me gusta mucho compartirlas aquí en la comunidad. Puedes hacerlo a través de redes sociales. Aquí te las pongo. Yo me llamo Elena, pero en todas me encuentras como Nivel Delicia.
Y antes de irme quiero darle la bienvenida a una nueva miembro de mi canal en el nivel Brilli Brilli, Carolina Verduzco. Muchas gracias por apoyarme y por apoyar mi contenido. Todos los miembros siempre les pongo por aquí sus nombres en agradecimiento, de verdad me ayudan muchísimo para que siga haciendo este tipo de recetas. Sabes que también me apoyas dándole like, compartiendo el video y comentándome si te gusta este tipo de recetas, que a mí la verdad es que son mis favoritas, me encantan. Y si quieres ver más recetas así deliciosas como esta, no te pierdas esta de aquí. Yo soy Elena y nos vemos en el siguiente video. Bye.